Es importante que todos estemos en igualdad de conocimientos. Además, será una oportunidad para muchos de ustedes de recordar conceptos. La buena noticia es que si comprenden la terminología y los conceptos de las siguientes diapositivas, al menos desde el punto de vista de la aplicación, instalación y resolución de problemas de un sistema sumergible, podemos decir que tenemos las cosas bastante bien cubiertas desde el punto de vista eléctrico. Entonces empecemos. Vamos a cubrir 4 parámetros eléctricos: voltaje, corriente, resistencia y potencia. El voltaje es la presión eléctrica, a veces llamada potencial. Si comparáramos sistemas eléctricos con sistemas hidráulicos, tendríamos que el voltaje es a un sistema eléctrico como la presión a un sistema hidráulico y lo medimos con un voltímetro. La unidad es voltios. Si estuviéramos mirando un sistema de agua, el equivalente sería PSI. En un sistema de agua podría estar usando un manómetro. En el caso del voltaje usaremos un voltímetro. Vamos a cubrir corriente directa y corriente alterna en unos momentos, pero por ahora el voltaje puede ser corriente directa o corriente alterna. Si es corriente alterna puede ser monofásico o trifásico. En el caso de un sistema hidráulico tenemos el flujo, comúnmente medido en Estados Unidos en galones por minuto o GPM, y en un sistema eléctrico tenemos corriente. La corriente es al sistema eléctrico como el flujo de agua es al sistema hidráulico. Lo medimos con un amperímetro. La unidad de medida no son galones por minuto, sino amperios o amperaje. Y al igual que el voltaje, puede ser corriente directa o corriente alterna. Y una vez más, si es corriente alterna puede ser monofásico o trifásico. En un sistema de agua tenemos algo que se llama pérdida de carga, comúnmente llamada pérdida por fricción, porque a medida que enviamos agua a través de una tubería, perdemos un poco de esa energía debido a la fricción. Lo mismo sucede en un sistema eléctrico y simplemente lo llamamos resistencia. Al igual que en un sistema de agua, cuanto más largo sea nuestro conductor, mayor será la resistencia. Y una vez más, al igual que en un sistema de agua, cuanto menor sea el diámetro de nuestro conductor, mayor será la resistencia. En el caso de la resistencia, medimos con un ohmímetro para resistencias bajas, como el devanado de un motor, y con un megómetro, a veces llamado Megger, para resistencias altas, como el aislamiento. Las unidades son ohmios y megaohmios. Hablando sobre electricidad, esta puede ser corriente continua o corriente alterna. Corriente continua es lo que encontraría comúnmente en un automóvil, donde tiene un voltaje o una fuente eléctrica como esta batería, y en este caso tenemos 12 voltios. Esos 12 voltios se mantienen más o menos estables todo el tiempo. No se mueve, se queda en 12 voltios. Solo se mueve en una dirección, porque solo hay una polaridad. Entonces dijimos que en un sistema eléctrico tenemos voltaje y corriente, así que aquí está un ejemplo de batería generando 12 voltios. Esa es nuestra presión en este caso, y tenemos nuestra corriente del faro, por ejemplo, la cual consumirá 6 amperios aproximadamente. Siendo así, podemos pensar en los amperios como galones por minuto una vez más para apoyarnos en esa analogía con un sistema de agua. Pero el punto clave es que si nos fijamos en el gráfico, veremos que no hay variación. Tenemos 12 voltios constantes y 6 amperios constantes cuando la luz está encendida. La corriente continua tiene la gran desventaja de que no se puede enviar a largas distancias. Es muy efectiva en distancias cortas, como en linternas, teléfonos celulares o como en el ejemplo del automóvil. Pero si queremos generar energía real y enviarla a largas distancias, tenemos que usar lo que se conoce como corriente alterna. La corriente alterna no es estática. En realidad se mueve en ambas direcciones, por lo cual tenemos una onda sinusoidal, y se puede ver que comienza en cero, sube para alcanzar un pico, vuelve a bajar a cero y literalmente invierte la dirección o invierte polaridad, se mueve en la dirección opuesta en el mismo patrón y vuelve a subir hasta cero. En el caso de 60 Hz, lo hace unas 60 veces por segundo, como es el caso de nuestra región. Si estuviéramos en Europa, sería alrededor de 50 Hz o 50 veces por segundo. La corriente alterna es lo que operan casi todos nuestros sistemas sumergibles. Ese es el tipo de corriente que tenemos en nuestros hogares, negocios, granjas, etc. Al igual que corriente continua, tenemos una corriente asociada con nuestro voltaje y, como dije antes,
Por convención llamamos a esto corriente alterna o CA. En la onda sinusoidal negra mostramos el voltaje y en la onda sinusoidal roja mostramos la corriente. Esto es monofásico, por lo que esencialmente estamos viendo dos terminales, L1 y L2. La corriente alterna tiene una complicación y es el factor de potencia. El concepto es bastante sencillo. Es simplemente la diferencia de fase entre el voltaje y corriente. Siempre es un número menor que cero y en esta figura pueden ver que el voltaje y la corriente están exactamente en fase. Alcanzan picos y valles exactamente al mismo tiempo y simultáneamente llegan a cero, por lo que en este caso el factor de potencia sería 1 o 100%. El voltaje y la corriente no siempre están completamente sincronizados. Cada vez que hay lo que se conoce como una carga inductiva, incluyendo motores y transformadores, la corriente tiende a retrasarse con respecto al voltaje. A eso nos referimos cuando hablamos de factor de potencia. Esencialmente lo que hace el factor de potencia es definir cuánto se retrasa la corriente con respecto al voltaje. Como mencionamos, la onda sinusoidal en la parte superior tendría un factor de potencia de 1, porque el voltaje y la corriente están exactamente en fase. En el gráfico inferior puede ver que el voltaje y la corriente están desfasados. En este caso están desfasados unos 90 grados. Si consideramos un ciclo completo de la onda sinusoidal, es de 360 grados, entonces en este caso la corriente está retrasada con respecto al voltaje en 90 grados o un cuarto de ciclo. Esto sería un caso donde el factor de potencia es muy bajo, en este caso es 0. Anteriormente establecimos que el factor de potencia es siempre un número entre 0 y 1. Entonces el gráfico de arriba sería 1 para el 100%, y el gráfico de abajo sería 0 para el 0%. Aunque la mayoría de nuestros sistemas residenciales son sistemas monofásicos, queremos referirnos brevemente a los trifásicos. El trifásico es similar a monofásico, pero por definición tenemos dos fases más. En lugar de solo L1 y L2, ahora podemos denotar tres fases con L1, L2 y L3. Podemos tomar un voltaje entre L1 y L2. Podemos tomar un voltaje entre L2 y L3 y también podemos tomar un voltaje entre L1 y L3. A la izquierda mostramos tres fases de electricidad trifásica y si recordamos que un ciclo completo de una onda sinusoidal es de 360 grados, cada una de las tres fases estará desfasada 120 grados con respecto a las otras dos. Puede ver cómo se ve la onda sinusoidal completa cuando las tres fases se superponen a la derecha. De hecho, podemos obtener una sola fase de cualquiera de esas tres combinaciones. Entonces, como dijimos, aunque la monofásica es generalmente lo que encontramos en un sistema residencial, es trifásica la que se usa para transmitir electricidad, y es lo que usamos en sistemas más grandes. Nos apoyamos una vez más en nuestra analogía entre sistemas de agua y sistemas eléctricos. En un sistema de agua, la presión es PSI. En un sistema eléctrico, la presión es voltaje, medido en voltios. Y en un sistema de agua tenemos flujo, medido en GPM. En un sistema eléctrico tenemos corriente, que medimos en amperios. En nuestro sistema de agua, como mencionamos anteriormente, medimos la fricción de la tubería en pies de altura y en la electricidad la medimos en ohmios y la llamamos resistencia. Finalmente, y lo que es más importante, en un sistema de agua podríamos tener una fuga en la manguera o tubería y simplemente lo llamamos fuga. Podemos tener lo mismo en un conductor eléctrico y lo llamamos falla a tierra. A la derecha mostramos el conductor y luego el aislamiento a su alrededor. Y si por alguna razón ese aislamiento se rompe, en realidad puede filtrarse a tierra. En este caso, no lo llamamos fuga, lo llamamos falla a tierra. La corriente alterna tiene una complicación y es el factor de potencia. El concepto es bastante sencillo. Es simplemente la diferencia de fase entre el voltaje y corriente. Siempre es un número menor que cero y en esta figura pueden ver que el voltaje y la corriente están exactamente en fase. Alcanzan picos y valles exactamente al mismo tiempo y simultáneamente llegan a cero, por lo que en este caso el factor de potencia sería 1 o 100%.
El voltaje y la corriente no siempre están completamente sincronizados. Cada vez que hay lo que se conoce como una carga inductiva, incluyendo motores y transformadores, la corriente tiende a retrasarse con respecto al voltaje. A eso nos referimos cuando hablamos de factor de potencia. Esencialmente, lo que hace el factor de potencia es definir cuánto se retrasa la corriente con respecto al voltaje. Como mencionamos, la onda sinusoidal en la parte superior tendría un factor de potencia de 1, porque el voltaje y la corriente están exactamente en fase. En el gráfico inferior puede ver que el voltaje y la corriente están desfasados. En este caso están desfasados unos 90 grados. Si consideramos un ciclo completo de la onda sinusoidal, es de 360 grados, entonces en este caso la corriente está retrasada con respecto al voltaje en 90 grados o un cuarto de ciclo. Esto sería un caso donde el factor de potencia es muy bajo, en este caso es 0. Anteriormente establecimos que el factor de potencia es siempre un número entre 0 y 1. Entonces el gráfico de arriba sería 1 para el 100%, y el gráfico de abajo sería 0 para el 0%. Fabricantes como Franklin Electric le dicen el consumo de energía de sus productos. Los motores monofásicos se encuentran en la página 13 de nuestro manual AIM, y también hay tablas similares para motores trifásicos. Usaremos esta tabla en los siguientes minutos para calcular cuánto cuesta operar una bomba sumergible. Como profesional de sistemas de agua, tarde o temprano se le puede preguntar cuánto costará hacer funcionar una determinada bomba mensualmente. Es algo fácil de calcular, pero necesitamos saber 3 cosas: el uso mensual de agua de la bomba, el consumo de energía del motor y, por último, el costo de electricidad por kilovatios por hora. La mejor manera de hacer esto es tomando un ejemplo. Tenemos un hogar con 4 personas viviendo en él, y en el fondo del pozo tenemos una unidad sumergible de 1 caballo de fuerza y 10 GPM. Asumimos que el costo de la electricidad es consistente con el promedio nacional de 12 centavos por kilovatio por hora. Ahora que sabemos estas cosas, podemos calcular cuánto costará hacer funcionar la bomba sumergible mensualmente. Aquí damos con un cálculo aproximado. Una persona promedio usa alrededor de 75 galones de agua por día. Y debido a que tenemos 4 personas viviendo en este hogar, tomaremos 75 galones y los multiplicaremos por 4, lo que significa que la bomba tendrá que entregar 300 galones por día. Sabemos que tenemos una bomba de 10 GPM, por lo que a 10 GPM para entregar 300 galones cada día, nuestra bomba funcionará unos 30 minutos cada día. Si multiplicamos 30 minutos por día, los 30 días de un mes, eso da como resultado unas 15 horas por mes de funcionamiento de la bomba. Para determinar el consumo de energía de nuestro motor, simplemente vamos a la página 13 del manual AIM. En este caso, sabemos que tenemos una unidad de 1 caballo de fuerza, y nos movemos hacia la derecha y vemos que el motor consume 1.600 vatios, o 1.6 kilovatios. Así que ahora podemos tomar nuestras 15 horas por mes, multiplicadas por 1.6 kilovatios, multiplicadas por 12 centavos por kilovatio por hora, y multiplicarlas para obtener un total de 2.88 pesos por mes, lo cual, si lo piensa bien, es el trato de su vida, especialmente cuando lo compra con su factura de cable más reciente.